vamos a hablar un poco de malaria. Es una enfermedad que en países africanos da mucho problema porque realmente hay una gran epidemia y es muy difícil de controlar y tiene una mortalidad muy alta, sobre todo cuando hablamos de malaria, lo que llaman paludismo grave. Es un parásito que lo tenemos en Sudamérica, pero que les recuerdo, en África es un gran problema. Ahora es muy interesante porque hay un tipo de enfermedad de hemoglobinopatía en África, donde esa evita que el parásito entre dentro del glóbulo rojo y lo infecte. Entonces tienen una competencia entre esta enfermedad de hemoglobinopatía y la malaria. Nosotros no solo no tenemos eso, sino que tenemos harta malaria y un poquito, así como bien dramática la música. La malaria comienza con la picadura de un mosquito al generador, portador de microparásitos de malaria esporozóitos. Los envía a los capilares. Libera los esporozóitos. Afectando los hepatocitos. Los esporozóitos penetran en las células hepáticas hepatocitos. En su interior comienzan a cubrirse en esquizomonías pro-eritrocíticas. Preeritrocíticas. Que es en el ciclo hepático. Aumenta su número y se convierten en merosóitos. Conforme se multiplican, las células hepáticas infectadas se rompen como sacos viejos, liberando los merosóitos. Estos se llaman merosóitos. Los merosóitos comienzan a circular en el torrente sanguíneo. Y de ahí se introducen en los eritrocitos, invasión eritrocítica. En su interior se dividen y se convierten en trofozoitos en anillo. El anillo se subdivide y da lugar a los esquizoides, que son células individuales. Surgiendo las esquizomonías eritrocíticas que terminan su división rompiendo los eritrocitos. Una fase hepática y ahora estamos en la fase eritrocítica. Dos fases de división del parásito. Y liberándose como merosóitos. Nuevamente los merosóitos salen a Así la sangre circulación. infectada por merosóitos da los siguientes síntomas: fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, sudores, fatiga, náusea y vómito. Porque al liberarse de los glóbulos rojos estallan y generan una inflamación. Otro mosquito pica a este sujeto, el mosquito picará su sangre y en su interior los merosóitos maduran sexualmente y surgirán nuevos esporozóitos. Esta es en la versión dibujada. Y aquí está lo mismo que hemos hablado, pero hay una parte que es importante que les voy a recordar. Cuando el mosquito pica al humano, primero va a infectar a las células hepáticas. En las células hepáticas puede hacer un ciclo de hipnozoito, que significa que quedan durmiendo en el hígado, y puede pasarse la malaria y reaparecer unos años más tarde. Y uno ya se fue a vivir a otro lado, ya no le volvió a picar otro mosquito, pero vuelve a tener malaria viviendo en un país nórdico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es porque tiene un tipo de malaria que tiene la capacidad de quedarse durmiendo en el hígado. Pero en la mayoría de los paludismos y de las malarias y de estos tipos de parásitos van a hacer el ciclo hepático y no van a quedar durmiendo. Y van a reproducirse y romper el hepatocito y liberar los merosóitos en la sangre.
Estos merozoitos liberados en la sangre van a ser recién el ciclo que le llamamos eritrocitario, porque este ciclo hepático se llama preeritrocitario. Y en el ciclo eritrocitario nuevamente invade el glóbulo rojo, forma una célula que parece en herradura o anillo y nuevamente forman merozoitos que son liberados a la sangre. Para que el mosquito se infecte tienen que haber estas formas diferenciadas hembra y macho, que son formas distintas, que son gametocitos, por eso tiene ese nombre. Los gametocitos son células que tienen que formar una hembra y un macho, se juntan y van a formar un cigoto o huevo, pero eso lo forma en el mosquito. Es bien importante que entonces tiene una forma asexuada de reproducción el parásito y una forma sexuada que es dentro del mosquito. Tiene dos formas, es muy complejo el ciclo vital, o sea, es más complejo que de los otros parásitos. Entonces, rememorando, tenemos una fase hepatocítica o preeritrocitaria que se desarrolla en el hígado, que pueden quedar durmiendo, como puede que no, siguen reventándose los hepatocitos y liberando los merozoitos. Tiene una fase eritrocitaria que van a formar formas merozoíticas que vuelven a infectar a los glóbulos rojos, como también formas sexuadas, femeninas y masculinas, que son las que el mosquito requiere para que en su intestino se junte la forma femenina y masculina y formen los quistes o huevos o quinéticos, que son los que nuevamente vuelvan a ser infectantes al humano. Entonces tiene un ciclo preeritrocitario, un eritrocitario, tiene un ciclo asexuado y un ciclo sexuado. ¿Se entiende? Entonces es uno de los ciclos más complejos y más bonitos. Esto es lo que le llamamos fase hepática y esto es lo que le llamamos fase eritrocitaria. Y este es el ciclo sexual en el mosquito y es el ciclo asexual en el humano, del parásito. Ahora hay 4 tipos de parásitos, se llama Plasmodium. El Plasmodium, que es este tipo de parásito, tiene 4 variantes, que es el Falciparum, el Vivax, el Ovale y el Malariae. El Falciparum es el que puede producir los plasmodios graves o las malarias graves, las enfermedades mortales. Y esta es la que produce fiebre terciana maligna, responsable del 90% de las muertes. Esta es la más mortal, la más grave y la que más tenemos en toda Sudamérica y en África. Pero hay otras variantes que son la Vivax, la Ovale y la Malariae, que son fiebres benignas, le llamamos porque rara vez llevan a la muerte y son más sensibles a medicamentos que la Falciparum. Entonces son características que las diferencian en estas variables. Y este es un mapa, este es un dibujito, yo sé que es muy antiguo, es del 2000 y está en un texto que lo produce IBISMED. Nosotros tenemos un centro de medicina tropical en Cochabamba y en Bolivia, no sé si conocen, es dependiente de la San Simón. IBISMED es un centro de posgrado y de formación en medicina tropical. Nosotros generamos textos. ¿Cuál es el problema de nuestro IBISMED? Es que genera textos actualmente físicos, que ya no los sacan, y no está sacando documentos virtuales, que es lo que deberíamos tener online, que podamos acceder todos finalmente a esa información, que ellos reciben un sueldo del gobierno, no tiene por qué ser pagada, ¿entienden? Pero no la están generando últimamente. Este cuadrito es muy bonito, es del año 2000, pero no ha cambiado mucho, donde muestra cómo se imbrica entre los Falciparum, que son los rojos, los verdes, que son los Vivax, y nosotros tenemos los dos mezclados. Antiguamente solo teníamos en una zona de Beni, norte de La Paz y parte de Santa Cruz, mezclados los casos. Actualmente lo tenemos en casi toda Bolivia. Casi toda Bolivia tenemos el Vivax y el Falciparum. Y es bueno saber eso epidemiológicamente porque cuando ustedes tengan un paciente, ustedes no van a poder hacer un test que te diga ¿es Vivax o Falciparum? Y el tratamiento no es igual, hay que hacer combinado. Entonces estos mapitas epidemiológicos nos dicen qué tratamiento debemos usar cuando estemos al frente de una malaria. Este mapita no lo han vuelto a poner al día, pero hay algunos datos separados de IBISMED y del Centro de Infecciones Tropicales de Bolivia. ¿Cuál es la característica? Tienes inicialmente, cuando la malaria entra en el hígado y hace un poco de hepatitis, porque al romper los hepatocitos y liberar los merozoitos, te genera un poco de hepatitis, porque se están rompiendo los hepatocitos, entonces tú puedes ver una elevación de las transaminasas en laboratorio. Pero no es muy sintomático ese periodo. ¿Cuándo se vuelve muy sintomático? Es raro que a un asintomático le estés tomando pruebas de hígado, es bastante raro, puede pasar. Pero ¿cuándo se vuelve sintomático? Cuando los merozoitos invaden los glóbulos rojos y lo hacen estallar.
Entonces, todo tu sistema inmunológico se está dando cuenta de que en medio de la sangre se están lisando los glóbulos rojos. Y al lisarse genera una cascada inmunológica. Entonces, empieza a generarse la cascada inmunológica. ¿Y el paciente cómo lo siente? Como escalofríos. Y empieza hasta que hay una gran lisis de glóbulos rojos y empieza la fiebre. Entonces tienes un periodo donde el paciente está como con escalofríos, pero tú le tomas la temperatura y no tiene fiebre. Y posteriormente se han lisado todos los glóbulos rojos y han montado una cadena inflamatoria y tienes fiebre. Tienes una fiebre hecha y derecha. Entonces el paciente puede tener fiebre durante todo el periodo donde eclosionan los glóbulos rojos. Puedes tener 6, 8 horas de fiebre, hasta un día entero de fiebre. Luego se le pasa. Porque los merenzoitos vuelven a invadir los glóbulos rojos. Entonces son 2 días donde el paciente se siente bien. Por eso se llama fiebre terciana, porque es un día donde tienes mucha fiebre, mucho escalofrío, y son 2 días donde el paciente se puede sentir fantástico. Se me pasó la fiebre, me siento bien, voy a trabajar, me siento fantástico, y al tercer día nuevamente vuelves a tener escalofríos, y vuelves a tener fiebre, vuelves a sentirte mal ese día. Entonces se llama fiebre terciana por eso. La fiebre terciana o benigna, o la fiebre de cada 4 días o cada 3. Quisiéramos que todos los pacientes sean tan facilitos del libro, pero no son así. Hay algunos pacientes que tienen fiebre todos los días. Y hay algunos pacientes que tienen fiebres intermitentes por los días. Entonces no es que todos sean del libro. Pero si ustedes están enfrente y va a hacer una buena anamnesis, porque si el interno hace una buena anamnesis, puede hacer diagnóstico con puro preguntas, podrían encontrar estas características. Entonces la triada clásica que va a tener un paludismo grave. Vamos a hablar un poco del paludismo grave por el Plasmodium falciparum, porque es el que genera el 80% de las muertes, y bueno, la idea es que no se nos mueran, ¿no? La triada clásica: fiebre, anemia y esplenomegalia. ¿Por qué hay esa combinación? La fiebre, ya les he explicado fisiopatológicamente, es porque hay eclosión y lisis de los glóbulos rojos. La anemia, obvio, si tienes lisis de glóbulos rojos y pérdidas de glóbulos rojos, tú tardas en volver a generar estos glóbulos rojos, entonces vas a tener un poco de anemia. Y la esplenomegalia, porque el vaso está encontrando glóbulos. ¿Se acuerdan cómo son los sinusoides hepáticos? ¿Cómo funciona el vaso? Tiene muchas funciones, pero una de ellas son muy delgaditos sus sinusoides, y lo que tiene que hacer el glóbulo rojo, cuando es jovencito, porque vive 120 días el glóbulo rojo, es entrar por el sinusoide y se dobla. Entonces el vaso dice, este está joven, está en buen estado, pase, y lo deja pasar, porque ese glóbulo rojo tiene la capacidad blandita de formarse y pasar por los sitios. Pero si el glóbulo rojo se pone duro y viejo, no se deforma y no pasa por el sinusoide. Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? Lo deshace, ¿no? Entonces esa es una forma de detección de que ya están viejos. El glóbulo rojo ya tiene más de 120 días. Pero cuando te transfunden sangre, esa sangre no está tan fresquita, ¿cierto? No es de ayer, puede ser de hace una semana, por ejemplo. Entonces esa sangre va a tener glóbulos rojos nuevos, viejos y muy jóvenes. Entonces cuando yo te pongo un paquete entero de 400, 500 ml de glóbulos rojos, no te va a servir todo. Te va a servir probablemente el 80 o el 70%. El resto del hígado lo va a lisar, pero te va a regalar hierro por lo menos. Pero lo que quiero decir es que el vaso tiene, esa es una de sus funciones, porque tiene varias funciones. Y entonces la esplenomegalia, ¿por qué está pasando? Y el hiperesplenismo, porque les hago recuerdo que esplenomegalia no es sinónimo de hiperesplenismo, parece igual, pero no es lo mismo. Esplenomegalia es vaso grande, hiperesplenismo es un vaso hiperfuncionante, ¿ya? No es lo mismo. Puede ir junto, pero no es lo mismo. Entonces este paciente tiene esplenomegalia, ¿por qué? Porque esos glóbulos rojos, como están parasitados, están un poco deformes y están duros. Entonces tiende a trabajar más y a alisar más a esos glóbulos rojos viejos, duros, más allá de la eclosión que hagan por los merozoitos. Entonces esta es la triada clásica del Plasmodium falciparum, que nos encantaría encontrar en todos los pacientes. Y, como les dije, infecta los eritrocitos de cualquier edad. El falciparum infecta a los eritrocitos, los eritroblastos, los que recién salieron de la médula, los eritrocitos jóvenes, los adultos, y a los viejos que están por desaparecer. Tiene una capacidad de infectar a todos. En cambio, los DIVAX, por ejemplo, solo le gustan los jóvenes. A los de malaria les gustan más los jóvenes y los viejos, pero al falciparum le gusta a todos. Entonces tiene una gran capacidad de invadir a cualquier glóbulo rojo y de lisarlo. Entonces hay más lisis, más parasitemia y más lisis. Modifica la membrana del eritrocito. Entonces el eritrocito, si está con la membrana modificada, se endura, el vaso lo destroza, pero también hay más adherencia al endotelio cuando pasa por todas las capilares del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace? Se pega. Al modificar su endotelio,
sus membrana celular, ¿qué es lo que hace tu endotelio? Tu endotelio es un órgano, el órgano más grande que tenemos, es el endotelio, de todos tus vasos sanguíneos. Tiene una capacidad, tiene muchas funciones, lo vamos a ver en sepsis. Pero una de ellas es detectar antígenos extraños en los glóbulos rojos y puede generar adhesinas, paralizarlo y se pegan. Entonces, si se adhieren los glóbulos rojos a los capilares, ¿qué pasa? Porque solo pasa un glóbulo rojo por ese capilar, no pasan dos, hay espacio para uno. ¿Y qué pasa cuando un glóbulo rojo se queda trancado en un capilar del cerebro? Lo tapa. Y si van tapando varios capilares en el cerebro, producen zonas de isquemia. Y ya sea en el cerebro, en el corazón, en el hígado o en el vaso, que son los órganos más importantes, órgano blanco en este sentido, genera lesiones isquémicas, obstrucción y lesión endotelial posterior, porque el endotelio se ve lastimado y genera una cascada de coagulación y se tapa ese microvaso. Entonces, si tú tienes varios microvasos tapados, ya sea por la cascada de coagulación, por la obstrucción, por el eritrocito, vas a tener isquemias. Entonces por eso es tan grave el falciparum. Tiene una gran parasitemia, una capacidad de formar la membrana del glóbulo rojo y además de taparlo. Entonces hace CID, que es coagulación intravascular diseminada. O sea, está generando en todos los vasitos señales de obstrucción vascular. ¿Y qué es lo que hace tu cuerpo? Genera anticoagulantes, porque está procoagulando y anticoagulando. Y eso es lo que le llamamos CID, coagulación intravascular diseminada. Tú vas a tener tus parámetros de coagulación, o sea, no coagula, mira, su tiempo de protrombina está elevado, su NR está elevado, pero está haciendo trombos. O sea, tienes las dos cosas, trombos y anticoagulado. Bien difícil manejar estos pacientes. Tienen necrosis neuronal, edema, aumento de la permeabilidad vascular, porque tu vasculatura empieza a estar inflamada. ¿Bien? Entonces, los accesos perniciosos o paludismos graves causado por el falciparum, que es el que ahora nos vamos a centrar, producen signos neurológicos agudos claramente, que pueden ser muy notorios como puede que no. En los pacientes jóvenes, como tenemos tanta reserva neuronal, en general, si tienes pequeñas necrosis no se va a notar. El paciente va a seguir como inquieto, molesto, porque está haciendo pequeñas hipopsis en todo lado. Pero si es una persona mayor que tiene menos reserva neurológica, ¿qué es lo que le va a pasar al abuelito? Va a tender a decaerse, a dormirse, a tener compromiso de conciencia, a hablar cosas raras, ¿ya? Y eso produce una encefalopatía aguda febril, que muchas veces nos confunden y pensamos que es una meningitis. Y luego le vamos a hacer la punción lumbar y no encontramos nada en la punción lumbar y el paciente está febril y desorientado. Febril y desorientado generalmente nos hace pensar en meningitis, ¿cierto? Pero muchas veces no es por la meningitis como tal. La urgencia médica en estos pacientes pueden fallecer en 2 o 3 días si tienen esta sintomatología neurológica. Y es que se asocia a una anemia y ictericia. Si tú vas a un paciente que está anémico, ictérico, con una bilis muy alta, está encefalopático, o sea, desorientado, y además febril, y viene de una zona donde hay malaria, deberíamos pensar en malaria. Y es muy fácil hacer el diagnóstico porque con gota gruesa se hace. Es muy fácil. Pero tendemos a irnos por las meningitis y le ponemos un súper antibiótico, una ceftriaxona y una vancomicina y ampicilina, probablemente el triple esquema, y matamos todas las bacterias del cerebro, pero la verdad es que es un parásito. La falla renal tiene que ver con lo mismo, tapa capilares. Entonces, los signos neurológicos, desde obnubilación hasta un coma profundo, puede tener hipotonía, hipertonía, rigidez, convulsiones, cualquier variante de acuerdo a cuánto daño neurológico haya hecho el plasma. El examen de gota gruesa, es un poquito largo el video, yo solo les voy a poner cortito, porque enseña a hacer la gota gruesa, cosa que deberían saber cómo funciona, aunque no sean laboratorios. Voy a adelantar ya porque como no se escucha, no se conecta. Usen guantes para tomar muestras, por favor. Estas muestras nos hacían hacer a los internos en los centros de salud. Deberían meterse al laboratorio. Los laboratorios te enseñan si eres voluntarioso. ¿Hacen estas cosas en sus prácticas? Me pasé, pero... Métanse a los laboratorios cuando hagan su internado.
bioquímica son gentiles, conquístenlas, llévenle una gorda. Y les van a enseñar a hacer cosas que finalmente son muy útiles. Durante o unas horas después de la fiebre. La mente que entre escalofríos y fiebre ha habido eclosión de los glóbulos rojos y tienen muchos merosocitos circulantes. Por cada paciente se recomienda usar 2 láminas y es un extendido simple, que eso podrían hacer ustedes. Muy fácil. Métodos laboratoriales, pero que nunca está de más aprender estas cosas, que se supone que nosotros somos los jefes y al final del día somos los responsables de todo, aunque la laboratorista crea que es ella de todo, pero no somos nosotros. En azul de metileno, se lava, se vuelve a meter en agua, que es un agua buffer, que es más alcalina. Es mucho mejor que un frotis. El frotis te hace un extendido y casi te barre. En cambio, la gota gruesa tiene una gran cantidad de sangre y es mucho más fácil encontrarlos a los parásitos sueltos. Por lo menos 200 campos microscópicos deberían verse, ¿verdad? Como en todos los parásitos, por lo menos 3 exámenes necesitamos, porque lo que estamos buscando es el parásito y no siempre lo encontramos en los extendidos. Bien. Los tratamientos básicamente se dividen entre que tengamos nosotros epidemiológicamente la no certeza, pero el dato epidemiológico que nos avise si tenemos al Vivax, al Plasmodium falciparum o ambos. El tratamiento del Vivax requiere primaquina también. Son más sensibles a la cloroquina. La cloroquina sigue siendo el tratamiento de elección para el Plasmodium, ya de cualquier tipo, pero en otros países, sobre todo en África, ya no está funcionando, tiene mucha resistencia a la cloroquina, y eso es por el gran uso y por la gran cantidad de malaria que tienen. ¿Alguna vez han escuchado que los pacientes reciben hidroxicloroquina? ¿Ah? Los reumatológicos. La hidroxicloroquina es un derivado químico de la cloroquina y se utiliza como inmunomodulador. Lo utilizamos mucho en artritis reumatoidea, en lupus, en
en psoriasis, incluso cuando tiene componente articular, etc. Y lo que hace es inmunomodular tu sistema que genera menos, para que genere menos respuesta contra tus propios órganos. Pero la cloroquina base, que viene de una planta, se utiliza 4 tabletas, la primera dosis, eso está en el esquema que les va a mandar, no se preocupen, día 2 y día 3, pero debe usar 14 días de primaquina porque necesitamos eliminar los hipnozoitos que han quedado durmiendo en el hígado para evitar y cortar esa fase. En los casos en que nos confundimos y solo damos cloroquina, muchos de los pacientes tienen recaídas posteriores. En cambio, el falciparum, cuando tenemos sensibilidad a la cloroquina, ¿cómo podemos saber si tenemos o no sensibilidad? Según los datos epidemiológicos. O sea que la epidemiología es bien útil cuando está bien hecha. La cloroquina, nosotros tenemos una resistencia intermedia a la cloroquina, todavía seguimos usando en muchas de las zonas para el falciparum. Y para el falciparum resistente a la cloroquina, como nos está pasando en algunos sitios en Sudamérica y sobre todo en África y en parte de Asia, que son cuando son no graves, usamos el sulfato de quinina o la mefloquina. La mefloquina, que es un derivado sintético, está aprobado para la profilaxis y prevención cuando tú vas a viajar a países que tengan malaria. Entonces tú eres así un alemanita y quieres ir a conocer Bolivia, entonces te dicen que tienes que poner vacuna para fiebre amarilla, no comas en la calle, lávate las manos, no tomas agua cruda y te dan una dosis de mefloquina semanal. O también te pueden dar de cloroquina y la intención es que tú prevengas, o cuando ingrese el parásito, tú prevengas una malaria posterior y la agarras a tiempo antes de que entre a hacer la fase hepática. Eso está, si ustedes ven en la CDC y en muchos lugares está como. En los casos graves, el problema de los casos graves, cuando son neurológicos, el paciente ya tiene síntomas neurológicos, ya viene con fiebre, ya viene con compromiso de estado general, tienes 2 o 3 días para trabajar, no puedes darle vía oral, tienes que trabajar con quininas endovenosas y muchas veces en terapias intermedias o intensivas porque tiene un riesgo de morirse en menos de una semana muy alto. Eso es todo. Malaria es cortito, pero les voy a mandar para que lean. ¿Alguna pregunta sobre malaria?